hermano Miguel con nosotros, hermano, gocémonos, prestemos reverencia a la palabra del Señor. El debido respeto, hermano. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos todavía alaban al Señor? Poderoso sea el Rey, amén. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio, bendito Dios, a nuestro pastor que el Señor le puso en el corazón a hacer la invitación a nuestros pastores que nos toman en cuenta, bendito Dios. Pero la gloria siempre es del que está sentado en el trono, bendito Dios. La gloria es de Cristo, poderoso Dios. ¿Cuántos han venido a adorar a Cristo en esta hora? Poderoso sea el Rey. El piano se terminó, la batería se apagó, alabado sea el Rey. Pero si hay un pueblo que adora al Rey de Reyes en esta hora, la alabanza va a atravesar el techo. Poderoso sea Cristo Jesús, bendito Dios. Agradecemos al Señor una vez más, amén, por el hermoso privilegio que nos permite, bendito Dios. Yo quiero hacer algo muy importante en esta hora y es reconciliarme con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con cada uno de los que están en este lugar, porque sabemos que fallamos y ofendemos, mis amados hermanos, bendito Dios. Perdonado por fe, vamos a la palabra rápidamente, bendito Dios. Segunda de Corintios, gloria a Dios, cuando todos lo tengan, nos vamos al capítulo 10, bendito Dios, de Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Cuando todos lo tengan, un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice a su letra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Poderoso Dios. Lo vamos a leer una vez más el verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Poderoso Dios. Yo quiero en esta hora que usted levante su mano al cielo, bendito Dios. Ore por su servidor porque somos necesitados. Y de una vez que le pida al Padre, bendito Dios, que toda la palabra que vaya a salir por esta boca, que venga del trono de los cielos, amén. Que no sea palabra de hombre, que no sea de la abundancia del corazón, que no sea nada de lo que ven los ojos, sino que venga una palabra de parte del Dios eterno, amén. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor amado, en esta hora, Padre eterno, yo me presento delante de su presencia, Señor amado, como un necesitado, Padre eterno, reconociendo, Señor amado, que sin usted no soy nada, reconociendo, Padre de la gloria, que a usted le ha placido, Padre amado, estar en este lugar, Padre eterno, poderoso, para llevar su palabra, bendito Dios. Sabemos, Padre amado, que hay talento, sabemos, Padre eterno, que hay capacitación en este lugar, sabemos, Padre amado, poderoso, que pudo haber sido otro, pero a usted le ha placido, Señor amado, en esta hora. Tome control, Padre eterno, de todo lo que vayamos a hablar en este lugar, de todo lo que hagamos, Padre amado, que sea todo bajo su voluntad, que sea todo, Padre amado de la gloria, conforme a su dirección, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Limpie los aires, Padre eterno, quite todo estorbo, quite todo tropiezo, Padre amado de la gloria, en esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me presento delante de usted, Padre amado, oh poderoso Dios, en esta hora, Señor amado, use a su siervo, use este vaso inútil, poderoso Dios, porque nada somos sin usted, Padre amado. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre eterno, y este pueblo dice: poderoso Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano, bendito Dios. Ya que haya tomado su asiento, quiero que voltee a ver a su hermano que tiene al lado, amén, y le diga el tema del mensaje. ¿Y tu ofrenda a qué huele? Poderoso Dios.
¿Y tu ofrenda a qué huele? Es el tema de este mensaje. Este mensaje que por misericordia, amén, el Señor nos regala, bendito Dios. Como les decía, quiero tomarme un minutito antes de empezar a meditar en esta palabra, y yo quiero darle nuevamente gracias a Dios por este hermoso privilegio. El Señor viene haciendo cosas grandes en nuestras vidas, amén. En mi vida, en lo personal, el Señor me sorprende cada día por todo lo que Él ha hecho en mi vida espiritual, en mi vida material, en todo lo que me rodea, en todo aquello que está al contorno de nuestras vidas. Hay un agradecimiento especial en mi corazón para con Dios, para cada uno de mis hermanos, amén, para mi pastor, para la congregación Oasis de Salvación, que han estado ahí, amén, en cada momento, para cada uno de los hermanos que se toman el tiempo, amén, y preguntarles cómo estamos, darnos una palabra de aliento, porque todos estamos necesitados de una palabra. El agradecimiento a Dios primeramente, bendito Dios, por el privilegio que nos ha permitido estar en este lugar. Así, sin más palabrería, mi amado hermano, vamos a meditar en esta palabra. El apóstol Pablo, yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. Yo sé que muchos hemos estudiado esta palabra. En alguna ocasión han administrado nuestras vidas a través de la palabra que Pablo escribió en una de sus cartas, en muchas de ellas. El Señor ha ministrado mi vida a través de esta palabra de una manera muy especial. Desde el momento que yo recibo la noticia para venir a predicar a este lugar, el Señor me había dado un sueño. El Señor administraba mi vida. Y yo quise comentar ese sueño con unas personas, amén. Cada quien me dio su manera de verla. Y el Señor estaba hablando a mi vida, poderoso Dios. El Señor me dio a entender algo a través de ese sueño. Fueron 3, para ser exacto, 3 sueños referentes a lo mismo. El Señor ministraba mi vida y me hacía entender a través de esos sueños que la iglesia ha caído, alabado sea el Rey, ha caído en una experiencia, la experiencia que tiene el pueblo de Dios, una experiencia que la hemos adquirido en el tiempo que hemos venido al Evangelio. Yo en mi caso, en lo personal, amén, voy a cumplir 3 años para la gloria de Dios. En el mes de octubre, para avergonzar al diablo, el 31 de octubre yo cumplo 3 años de ser cristiano, que por misericordia el Señor me rescató de allá donde yo no valía nada, de allá donde el Señor ha sacado a muchos de los que estamos en este lugar, de allá donde el Señor de su infinita misericordia, alabado sea el Cristo de la gloria, que tuvo esa piedad de nuestras vidas. El Señor administraba mi vida y me decía la experiencia de la iglesia. En ese sueño yo soñaba con 3 ancianas, una en cada sueño. Las 3 ancianas estaban muriendo. En el primer sueño yo veo un ambiente donde yo me movía cuando andaba en el mundo hace unos 20 años hacia atrás. Era un lugar de perdición, era un lugar de inmundicia, era un lugar terrible. En ese lugar yo veía una anciana. Esta anciana estaba a punto de morir. Yo estaba trabajando para esta persona y esta persona me dice que me tenía que quedar trabajando en la noche porque había que cuidar a aquella anciana. Aquella anciana estaba a punto de morir. Yo me puse a pensar, pero yo tengo que irme a mi casa, pero tenía que quedarme porque era mi trabajo. Y yo pensaba en aquella anciana que estaba falleciendo y había solo yo me iba a quedar para hacer la llamada en el momento que aquella anciana muriera. Al lado donde yo me quedé con esta anciana estaba mi pastor reunido con el pastor Eliseo. Tenían una conversación, había un líder con mi pastor, había un líder con el pastor y tenían una conversación sentados en una mesa. Yo andaba barriendo aquel lugar, andaba limpiando porque yo tenía que cuidar a aquella anciana que estaba a punto de morir. En su momento yo no entendía el sueño. Yo me despierto y vuelvo a tener otro sueño, sueño lo mismo con una anciana.
Aquella anciana se estaba muriendo. Aquella anciana estaba a punto de morir. Me despierto, pido misericordia a Dios, perdónenme, y me vuelvo a acostar y vuelvo a tener un sueño similar. Una anciana se estaba muriendo. De repente yo veo una montaña que era natural, una montaña que daba energía, una montaña que tenía poder. Pero al lado había una montaña que era artificial, una montaña que la había hecho un hombre. Cuando yo veo aquella montaña, conversamos con los varones que estábamos y hablábamos de que la montaña era natural y daba energía, tenía poder, pero que había una montaña artificial que la había hecho el hombre, y por lo tanto aquella montaña artificial había que invertirle, había que gastar, había que estar pendiente de ella, había que estar dándole un mantenimiento a aquella montaña. El hombre ya no veía las ganancias de la montaña natural porque él había construido una artificial. Mientras estábamos hablando de esto, la anciana se estaba muriendo. Al lado yo veo un varón que está soldando, usted conoce, con un aparato de soldar, y está recogiendo pedazos de metal por todos lados, y está haciendo este varón una parrilla, un quemador, un asador, un barbecue, como usted lo pueda conocer, para asar carne. Era uno grande, él lo estaba haciendo de pedazos. Esos 3 sueños el Señor me dio. El siguiente día que yo me presento a la iglesia, mi pastor me da la noticia que yo vengo para acá. Y yo empiezo a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es esto? Aparte que le preguntaba a las personas que saben un poco, que tienen revelación de parte de Dios, les preguntaba, y cada quien me dio su versión. A raíz de todo esto, el Señor me dio el entendimiento que aquella anciana era la experiencia. Era algo que tenía tiempo, pero estaba muriendo, algo que iba a fallecer. Cuando recibo la noticia que yo voy a venir a predicar a este lugar, yo empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a preguntarle al Señor dónde voy a predicar, y el Señor me lleva a este verso. Quería introducirme con ese sueño porque el Señor me daba esa palabra a través de ese sueño. Primeramente Dios, y con la ayuda y la misericordia de Jesucristo, vamos a lograr desenvolver el tema de este mensaje. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 1: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo se ve en la obligación de escribir esta carta para los Corintios, una iglesia que él había fundado. Se ve en la obligación de exhortarlos en otras maneras, diciéndoles: para ustedes, cuando yo estoy ausente, soy humilde. Cuando estoy presente, soy humilde. Para ustedes, para todos. Todos me ponen en autoestima, todos hablan bien de mí, todos me saludan, todos se portan bien conmigo cuando yo estoy en medio de ustedes. Pero cuando yo estoy alejado de ustedes, para ustedes yo soy, les dice, osado, soy tosco para hablar, les quiero mandar demasiado, los quiero decirles qué tienen que hacer, les quiero andar diciendo cómo se tienen que comportar. Para ustedes, cuando yo estoy en medio de ustedes, ustedes me tratan de una manera muy bonita, pero cuando yo estoy alejado de ustedes, ustedes me tratan mal. Ustedes dicen que yo soy muy pesado para hablarles. El apóstol Pablo se ve en la obligación de escribir estas palabras, porque cuando yo leí el capítulo 9 de este libro, de esta carta de Pablo, Pablo está haciendo referencia a que el pueblo de los Corintios había tomado la iniciativa
que había empezado desde mucho antes. En el libro de los Hechos usted se puede dar cuenta en el capítulo 5 que el pueblo estaba acostumbrado, o el Señor puso en sus corazones, vender sus propiedades, vender todo lo que tenían y ponerlo a los pies de Pablo, a los pies de los apóstoles. Dice la palabra del Señor, usted la conoce perfectamente, sucedió un caso en ese lugar con Ananías y Zafira porque trataron de mentir al Espíritu Santo. Pero Pablo en este momento les está exhortando y les está recordando que ellos habían hecho una promesa. Cuando usted lee el verso 9, en el capítulo 9, verso 5, dice la palabra del Señor: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Era lo que prometía el pueblo para los apóstoles, para que el evangelio se siguiera expandiendo, para que aquella palabra fuera predicada, para que Jesucristo llegara a todas las naciones, para que la palabra que había recibido Pablo en aquel día, alabado sea el Rey, la conocieran todos los que no sabían de Jesucristo. Porque muchos conocían la ley, muchos sabían, iban a las iglesias, pero no conocían a Jesucristo. Jesucristo es aquel que se le apareció a Pablo, el que convierte a Pablo. Así como usted y yo en algún día Jesucristo nos alcanzó y por la misericordia Él cambió nuestras vidas, no porque seamos buenos, sino porque dice su palabra que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y un día Dios tuvo misericordia de usted y de mí y nos trajo a este lugar. Dice la palabra del Señor que Pablo les empieza a decirle a aquel pueblo: yo mando a mis hermanos de antemano para que ustedes preparen lo que ustedes ya decidieron en su corazón dar para la iglesia. Dice la palabra del Señor que Pablo les dijo: lo que ustedes van a dar, de que nos leamos ahí, dice su palabra: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo le relata a los corintios: yo mando a mis hermanos para que ustedes preparen lo que ustedes ya prometieron, para que cuando mis hermanos lleguen allá o yo tenga que ir, sea como de generosidad y no como que yo se los estoy exigiendo, no como que nosotros llegamos a pedirles, sino porque ustedes ya lo prometieron. Prepárenlo. Dice la palabra del Señor que cuando estos hermanos llegaron, se levantó un grupo de varones, vamos a decirlo de esta manera. Cuando Pablo menciona en el verso 2 del capítulo 10 donde leímos, dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Contra algunos. Yo me imagino que en la iglesia de Corintios se levantó un grupo de hermanos y empezaron a acusar a Pablo. No me lo imagino, la palabra lo dice. Lo empezaron a acusar de que Pablo ya había caído en la avaricia, de que Pablo ya andaba en la carne, de que Pablo ya estaba haciendo lo que hacían todos aquellos falsos maestros que se habían levantado en aquellos tiempos. Dice la palabra del Señor que Pablo les empieza a relatar y empieza a defender su ministerio. Dice en el capítulo 11, en el verso 11 en adelante: ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que
en aquel tiempo ya habían predicadores que se habían levantado. Me imagino que como las iglesias habían propuesto en sus corazones vender lo que tenían y traer las ofrendas a los apóstoles, muchos ya se habían desviado y habían empezado a entrar en esa avaricia. Habían entrado en aquello de que veían que había dinero, de que había mucha generosidad en el pueblo. Cuando aquellos varones empiezan a hablar de esta manera de Pablo, Pablo empieza a hablarles de esta manera y les dice: yo no voy a hacer que cuando yo vaya con los de Macedonia y vaya donde ustedes, se vea como que yo les llevo a exigir. Yo no quiero que eso se vea de esa manera. Yo quiero que sea como de generosidad, porque ustedes ya lo propusieron en su corazón. Por eso mando a preparar, que ustedes lo tengan listo. Antes, en los versos, en los capítulos antes, dice la palabra de Dios que Pablo les había comunicado que las ofrendas las juntaran dentro de la semana un día, para que cuando él llegara no se recibieran ofrendas, para que todo fuera, para no dar ocasión, dice Pablo en el capítulo 11, él explica que no era para dar ocasión a aquellos que se habían levantado de esa manera, aquellos que se gloriaban de lo que hacían. Estos varones, este grupo que se había levantado, porque no era toda la iglesia, era un grupo que empezó a decir: Pablo, aleluya, ya se nos torció. Pablo ya empieza a ver solo el dinero. Pablo ya anda en la carne, empezaron a decir aquella iglesia, bendito Dios. Y Pablo les dice: cuando yo vaya donde ustedes, no voy a hacer que yo use de esa osadía que ustedes dicen que yo tengo contra aquellos que se levantan y murmuran como si anduviera yo en la carne. El evangelio que yo les he predicado no es por dinero. Cuando alguien ve, délo por generosidad, dice la palabra del Señor. El Señor administraba mi vida con esta palabra y me lleva a entender que es andar en la carne y que es andar en el Espíritu. En la carne nosotros no podemos distinguir a un obrero verdadero, no podemos distinguir a un buen pastor, no podemos ver en el Espíritu, porque el escritor a los Hebreos dice de la siguiente manera, de que lo espiritual tendrá que discernirse espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibir estas cosas. Amén. Para eso hay que andar en el Espíritu. Cuando Pablo empieza a exhortar a aquel pueblo, cuando usted traiga una ofrenda a la casa de Dios, cuando usted traiga una ofrenda a los apóstoles, que sea del corazón, porque usted ya lo propuso en su corazón. Como muchas veces nosotros en la iglesia le prometemos a Dios algo, pero cuando lo tenemos ya no lo queremos hacer, cuando ya estaba en el corazón darlo al Señor. Pero ¿por qué llega ese pensamiento a nuestras vidas y empezamos a ver qué van a hacer con el dinero? Eso estaban haciendo con Pablo. ¿Cómo Pablo iba a usar aquel dinero? Pablo ya va a querer andar en carro nuevo. Pablo ya va a querer tener una iglesia más grande. Pablo ya va a querer tener todos los lujos de la tierra. Decía que aquel pueblo, bendito Dios. Pablo les empieza a exhortar y les dice: ustedes ya lo prometieron, ustedes tienen que traerlo. El Señor ministraba mi vida, alabado sea el Rey, y me decía, bendito Dios, que la ofrenda que nosotros traemos al Señor tiene que ser agradable delante de la presencia de Dios. Una ofrenda, alabado sea el Rey, que usted no anda viendo qué es lo que va a hacer el pastor, usted no anda viendo qué va a hacer el líder, usted no anda viendo qué va a hacer el que se lo va a dar, porque usted ya lo propuso. Esa es una ofrenda agradable a Dios. A través de la palabra, yo estudiaba la palabra y yo veo muchas ofrendas que se hicieron a través de la Biblia. Y todas las ofrendas que hicieron los grandes hombres de Dios fueron ofrendas de agradecimiento. Gran ejemplo de ellos, Noé, cuando salió de la barca donde el Señor había guardado a él y a su familia, dice la palabra que lo primero que Noé hizo fue hacer un holocausto.
Dice la palabra del Señor que ese sacrificio fue olor grato delante de la presencia de Dios. Aleluya. Porque fue recibida. Pero antes de ello yo veo otro sacrificio. Dice la palabra del Señor que Caín trajo una ofrenda al Señor, pero que Abel trajo otra ofrenda. Pero la ofrenda de Abel fue recibida y la de Caín no fue recibida. La ofrenda de Abel fue un olor grato delante de la presencia de Dios, pero no la de Caín. Porque cada vez que habla de una ofrenda, hablaba que tenía que ser un olor grato delante de la presencia de Dios. El Señor ministraba mi vida en esa palabra, bendito Dios. Porque a veces usted y yo nos presentamos a la iglesia y la ofrenda que le traemos al Cristo de la gloria no pasa ni el techo, poderoso Dios. Tiene que ser un olor grato. Cuando venimos a la iglesia y nos venimos a gozar, usted viene con un corazón dispuesto a dárselo al Rey, bendito Dios. Pero dice el Señor a través de su palabra, porque no podemos venir a la iglesia en la carne. El Señor quiere, alabado sea el Rey, que cuando vengamos mostremos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a hacer que esa ofrenda llegue a los cielos. Que cuando usted viene a cantarle al Señor, el Señor reciba esa alabanza. Que cuando usted viene a adorarle al Señor, el Señor reciba esa adoración. Pero cuando caemos nosotros en la carne, ya no le damos la alabanza a Dios como Él la espera de cada uno de nosotros. Amén, es cierto, hermano. Cuando venimos a la iglesia y decimos que venimos a adorar al Señor y le cantamos, y en lo que cantamos el Señor nos sacude el espíritu, uno mueve la cabeza y ve a la hermanita que tiene al lado, que es la que usted no le puede hablar. Cuando usted viene a adorar al Señor, bendito Dios, si usted ve al hermanito que está danzando a la par y a usted eso no le agrada, porque usted no siente nada, ¿qué ofrenda está recibiendo el Señor de parte suya? Así usted venga a la iglesia, a usted se venga a gozar a este lugar, su ofrenda no está siendo recibida, porque dice la palabra del Señor que tiene que ser olor grato delante de la presencia de Dios. Jesús nos da un ejemplo vivo de la ofrenda agradable a Dios. El capítulo 5 de los Efesios, en el verso 2, el Señor nos explica de que Él se dio en holocausto, sacrificio vivo, olor grato a la presencia de Dios. Cuando yo leí esa palabra, el Señor me hacía entender todo lo que escuchamos a cada rato en las predicaciones. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo se dio en aquella cruz, que llevó nuestras rebeliones, que llevó todo pecado, que llevó toda dolencia, que llevó toda enfermedad y la clavó en aquella cruz. Ese fue un olor grato que llegó a la presencia de Dios. Pero el Señor nos dice, alabado sea el Rey de Reyes, que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pablo empieza a exhortar a aquel grupo que se había levantado contra él, bendito Dios, porque él mismo fue el que escribió capítulo 12, verso 1 de Romanos, donde dice que nos presentemos con un cuerpo vivo a Dios. Aleluya. Nosotros. Aleluya. O sea que Pablo, cuando está exhortando a aquel pueblo, no les está hablando solo del money, del dinero, del billete, del billullo, de las chirilicas, que me entiendan. Pablo les está hablando de cómo nos presentamos delante de Dios. Que nosotros tenemos que venir a Él con un corazón constrito y humillado, porque eso es lo que Dios no rechaza. Bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere que cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos a adorarle. No vengamos a ver al vecino, no vengamos a ver qué es lo que hace el pastor con lo que está recibiendo. No, que vengamos a adorar al Rey de Reyes, porque esa es la ofrenda que el Señor recibe. Eso es lo que el Señor, alabado sea el Rey, porque es cristiano, poderoso Dios. Cuando Pablo empieza a exhortar a aquel grupo que se había levantado a través de esta carta, cuando le habla de aquellos falsos obreros, Pablo les dice, ellos hacen así, porque hay, mi amado hermano, 11 verso 13,
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora en día nosotros podemos ver eso por muchos lados. Podemos ver, alabado sea el Rey, iglesias grandes, templos hermosos, pero allí no hay presencia de Dios. Porque los líderes, porque los pastores ya hace mucho tiempo andan en la carne. Los pastores, bendito Dios, muchos de este tiempo, poderoso Dios, ya andan muertos. ¿Qué ofrenda el Señor puede recibir de un pastor? De que solo le interesa que lleven los diezmos a su lugar, de que solo le interesa que esté llena la iglesia, pero él ya no anda en el Espíritu. Él ya hace tiempo lo dejó el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo ha abandonado. Así hay muchos lugares, mi amado hermano, en este tiempo, poderoso Dios. Pero el Señor nos viene a decir en esta hora, ¿a qué huele nuestra ofrenda delante de Dios? ¿A qué huele la ofrenda de estos pastores que hay en este tiempo, bendito Dios? Aquellas grandes iglesias que se preocupan porque esté llena la iglesia. Aquellas iglesias, alabado sea Cristo, que les preocupa cómo suena la batería, que suene, que tumbe aquel lugar donde están adorando a Dios. Pero pura emoción de la carne. Ya no hay espíritu. Y cuando ya no hay espíritu, la alabanza no puede llegar al trono de Dios. La alabanza no pasa del cielo. Bendito sea Cristo de la gloria. Pero miren, hermano, a través de esa palabra de todo el mundo, bendito Dios, empiezan a adorar y empiezan a saltar y empiezan a verse de todo. Pero ya no hay presencia de Dios. Allí solo hay experiencia de lo que hicieron cuando andaban en el Espíritu. Ahí solo hay una experiencia de lo que hacían cuando buscaban a Dios en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan, alabado sea el Rey, cuando Dios los usaba? ¿Se acuerdan, poderoso sea el Rey, cuando danzaban en el espíritu? La experiencia que agarraron durante el Evangelio lo siguen poniendo en práctica ahora en día, pero el Espíritu de Dios ya no está en esos lugares. El Espíritu de Dios ya no está en muchos líderes de este tiempo, poderoso Dios. Pero el Señor nos viene a decir en esta hora, es hora de meternos en el Espíritu, es hora de buscar el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay presencia de lo alto, poderoso Dios. Y entonces la alabanza va a llegar al cielo. El Señor va a recibir a una ofrenda de aquellas iglesias donde no le dicen nada al miembro cómo puede vivir este evangelio, que hay necesidad de santificarse. Así predique bien bonito, así grite, así hable más lenguas que el Papa, poderoso Dios. La ofrenda no llega al cielo. Pero ¿qué pasó? Adquirió un conocimiento, adquirió una experiencia mientras anduvo en el Evangelio, y ahora en día todavía lo sigue llegando en práctica, porque no se le olvidó, bendito Dios, el talento que el Señor le dio. No se le olvidó el don que el Señor le dio. Dice Pablo, bendito Dios, más adelante, de que los dones son irrevocables. O sea, lo que Dios le dio a usted, usted lo va a tener para siempre. Pero eso no le garantiza de que usted va a llegar al cielo, bendito Cristo. Eso no le garantiza que su ofrenda va a pasar el trono de la gracia y va a ser un olor grato delante de Dios. Porque eso que usted tiene ahora, se lo dio Dios. Eso no es suyo. Así andan muchas personas ahora en día, trabajando con lo que Dios les dio, trabajando con aquella experiencia que adquirieron, pero Dios ya no está con ellos. Pero en esta hora el Señor dice que hay que volver. Hay que volver a los tiempos de Jesús. Hay que volver a aquellos tiempos poderosos Dios, que cuando aquellos hombres predicaban la palabra de Dios, había presencia de Dios. Hay que poner en práctica lo que la Biblia dice cada día. No es que yo cuando empecé en el Evangelio, hermano, usted no me conoció, me echaba fuego. ¿Y ahora qué fuego echa? El otro día nos predicaron fuego extraño. Amén. Ahora, ¿qué ofrenda usted le trae a Dios? Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que antes lo que usted
¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? A muchos y a la mayoría, y que el Señor nos libre a cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios se movió por una desobediencia, por actuar a la ligera, por no darle la gloria a Dios, por muchas razones. En la Biblia se registran muchas maneras, muchas razones por qué el Espíritu de Dios se aleja de las personas. La más grande de ellas es Saúl, por una desobediencia. Según él, venía a ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Él traía lo mejor para ofrecérselo a Jehová, pero cometió un error. Cuando el profeta Samuel llega y le dice: ¿qué es ese ruido que oigo? Saúl le dice de esta manera: es que traemos ahí unas ovejas y unos ganados para hacerle un sacrificio a tu Dios. Muchos hemos leído esa palabra, pero el Señor a mí ministraba mi pensamiento de esa manera. ¿Por qué Saúl no dijo para celebrar, para darle un sacrificio, una ofrenda agradable a nuestro Dios, o a mi Dios, o a Jehová al menos? Pero dijo para darle una ofrenda agradable a tu Dios. ¿Por qué? Porque ella lo tenía todo. A él se le había olvidado que lo que él tenía se lo había dado Jehová, Dios de los ejércitos. Dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl, ya estaban ungiendo a un jovencito y el Espíritu de Dios reposó sobre él. Cuando una persona termina en la carne y el Espíritu de Dios lo abandona, el Señor ya tiene a alguien preparado para levantarlo. Para aquellos que se han perdido, para aquellos que ya no quisieron andar en el Espíritu, y me llama la atención la palabra, bendito Dios, porque Pablo menciona más atrás ahí en el capítulo 10 de los Romanos, dice la palabra del Señor en el verso 19, de que Dios escogió a un pueblo. Vamos a leer esa palabra. Capítulo 10 de Romanos, vamos a leer desde el 17 en adelante. Capítulo 10 de Romanos, verso 17, dice la palabra de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Cuando yo leí esta palabra, yo ya había leído la historia de Israel, cómo salió de Egipto, cómo el Señor por misericordia lo sacó de aquel lugar, cómo vieron la mano de Dios a través del desierto, vieron milagros, vieron prodigios, todo lo que Dios le puso enfrente. Pero dice la palabra de que Dios escogió a un pueblo para darle celo. Pablo está hablando del pueblo de Israel y los gentiles, que es usted y yo que estamos ahora en este lugar. Aleluya. Para darle celo a aquel pueblo, para ver si se arrepienten de su mal camino, para ver si dejan de andar en la carne, bendito Dios, y regresan al poder de Dios. Porque este evangelio no es por experiencia. Venir a la iglesia no es porque usted antes iba y que siempre ha ido, no. Aquí es de vivir constante en el Espíritu, es de buscar el Espíritu de Dios a cada día, bendito Dios. Dice la palabra del Señor que Él escogió a un pueblo para darle celo a aquel pueblo. Cuando yo veo a aquellos grandes hombres, cuando yo veo, alabado sea el Rey, que aquel pastor ya no predica como predicaba, que el profeta ya no profetiza como profetizaba, que aquel que danzaba en la iglesia ya no danza, bendito Dios. Viene el Señor y levanta a un borracho y se trae uno de la calle y lo levanta y deposita el Espíritu de Dios en él para darle celo a aquel que ya no quiere, aquel que ya no quiere, bendito Dios, aquel que
borracho que fue borracho desde pequeño, o una persona que se fue de la iglesia porque en realidad no le gustó y se fue y se cayó de la nada del evangelio, es más fácil que usted le hable a una persona de aquellas y regrese y venga al evangelio, a una persona que se haya ido de la iglesia por el mal testimonio de un pastor, por el mal testimonio de los hermanos. Porque entre los hermanos, cuando viene el nuevo, ni siquiera lo saludan, porque todavía viene el hermanito, porque todavía la hermanita tiene malas palabras, porque todavía la hermanita no se ha quitado todo lo que el Señor le va a quitar a través del Espíritu. Pero ¿por qué el Señor trae a esas personas? Porque las que estaban acostumbradas a ver la gloria de Dios, porque los que estaban acostumbrados a ver la misericordia del Dios de los cielos, se les ha olvidado, y Él tiene que traer de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, dice su palabra del Señor. Pero ahí llega otra vez los obreros fraudulentos, aquellos de que no hay problema, hermanito, usted sí puede venir. Usted venga a gozarse. Si usted se echa su cerveza, échesela, mi hermano. Pero aquí cuando venga, trate de venir sobrio. Trate de venir. Aquí no hay problema, ¿ok? Aquí usted, ahí está la canastita, usted ya sabe lo que tiene que hacer. No se preocupe. Hermanita, usted sí puede venir. Es que mire, el pastor dice que yo me veo bien hermosa con estos aretes. ¿Cómo le va a decir si aquel pastor que anda en la pura carne? Pero el Señor ministraba mi vida y me decía: hay que meter al Espíritu de Dios en la iglesia. Hay que meter al Espíritu de Dios, bendito Dios. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre un lugar, mi amado hermano, el pastor ya no tiene que gritar canto, ya no tiene que poner tantas reglas en la iglesia. Usted ya no tiene que andarle diciendo al hermano, ya no come. Usted ya no tiene que andarle diciendo a la hermanita, deje esa chiquifalda, deje esos tacones. No, el Espíritu de Dios le empieza a poner en el corazón. Y Dios empieza a hacer la obra. Alabado sea el Rey de Reyes. El Señor quiere hacer cosas grandes, bendito Dios. El Señor es el que va a hacer la obra. Pero en la carne, ¿cómo, mi amado hermano? ¿Cómo queremos hacer que el hermano se someta a Dios? Si a la hora que venimos a la oración, 5 o 3 minutos de oración y ya empezó la batería y el piano y tanga, 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 y la oración ya no se concentró nadie. Y el pastor, ¿cómo le va a decir? Hermanito, sométase a Dios. Si él no ni se ora para subirse al altar. Líderes, salmistas, predicadores andan allá afuera, mi amado hermano. No le estoy diciendo nosotros somos ya santos. Por pura misericordia estamos en este lugar. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque como le decía al principio, esto no es de quien quiere. Esto no es de quien corre. Es como cuando usted quiere un milagro de parte de Dios. El Señor no le va a hacer el milagro a usted porque usted quiere ser sano. No, el Señor lo va a hacer cuando Él quiere. Bendito Dios. Allá dice la palabra del Señor que estaba un paralítico a la orilla de un estanque. Bendito Dios. Y todos corrían cuando el ángel descendía. Pero todos no le ayudaban a aquel paralítico que estaba ahí. Corrían cuando venía el ángel y todos recibían su milagro. Y el paralítico estaba allá de afuera porque no se podía ni mover. Pero allá llegó Jesús y le dijo: ¿y tú qué tienes? ¿Por qué estás aquí? Señor, cuando te viene el ángel, yo quiero entrar, pero ¿cómo? Mira cómo estoy aquí. Levántate, toma tu leche y anda. No tuvo que correr. No tenemos que venir a la iglesia a decir que Dios nos va a perdonar pero vamos a seguir haciendo lo mismo allá afuera. Esto viene de Dios. Cuando Dios quiere, le voy a hablar de mi vida. 10 años aproximadamente, 20 anduve perdido en el mundo. Pero lo que logro recordar, aproximadamente 10 años de esos 20, 10 años me hablaban de la palabra de Dios, me hablaban de Cristo. Por gracia de Dios o misericordia, yo siempre respeté la palabra de Dios y me escuchaba y le decía: ¿quiere leer la palabra? Sí, estudiemos. Y cuando ya me decían a la iglesia: no, hermano,
Es que eso es serio, les decía yo. Es que Dios se respeta. Es que para ser como aquel que vaya, mire, ¿yo para qué? Así nos pasa ahora en día, allá afuera, mi amado hermano. Usted que va a la calle, bendito Dios. Aquellos que vamos a predicar a la calle, nos damos de cuenta, las personas no quieren venir a la iglesia. La mayoría de personas que les hablamos de Dios no quieren venir porque, y para ser como esa vecina que tengo, no. Para ser como ese pastor, si mira, el dinero quiere. Ese solo quieren el diezmo. Me dicen a mí cuando yo le hablo a alguien, me dice, ¿qué carro andas tú? Y les digo yo, no, pues ese que está ahí. Y ajá, ¿y tu pastor qué carro anda? Me dice. ¿A eso quieres que yo vaya también? ¿Qué testimonios son esos? Eso le estaban diciendo a Pablo en aquel tiempo. Eso quieres tú, ¿no? Este Pablo ya se nos perdió, ya anda como aquellos. Pablo se empieza a defender. Pero ¿por qué se empezó a defender de esa manera Pablo? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Porque él no andaba en la carne como le estaban diciendo. Él andaba en el Espíritu. Porque en el Espíritu es como vamos a sobrevivir a esta palabra. Bendito Dios. En el Espíritu es cuando vamos a entender que es Dios que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¡Aleluya! Muchos se retiran del Evangelio o Dios se aleja de ellos hasta por una mala decisión. A la mayoría porque se les olvida a Dios. Cuando Dios le ha dicho, por ejemplo, cuando el Señor va a hacer un milagro en alguien y le dice, yo te voy a sanar. Pero aquellas personas no creen en aquella palabra que Dios les ha dado. Se les olvida que Dios ha dicho de que Él lo va a sanar. Personas que han visto la gloria de Dios. Personas que han visto que en la necesidad nadie les pudo ayudar. Se les alejó el padre, se les alejó la madre, los amigos, todos se fueron. Pero Dios estuvo con ellos todo el tiempo. A esa gente se le ha olvidado, bendito Dios. ¿Pero qué se les olvidó? Porque llegaron en la carne, llegaron a caer en la carne y dejaron de buscar a Dios como lo tenían que buscar. Dice la palabra, capítulo 16 de Segunda de las Crónicas, dice la palabra que estaba el rey Asa. En una ocasión nos predicaron esa palabra bien hermosa. Es la palabra que ese hombre fortificó la ciudad y hizo muros y estaba protegido por Jehová, porque le había dado la sabiduría. Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento que tenía guerra contra Israel y él buscó a otro rey, Ben-Hadad, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor que le dijo, tú tienes pacto con Israel, deshace ese pacto para que ya deje de andar aquí acosándome, para que ya no venga a estorbarme. Aquel hombre que había visto la gloria de Dios, aquel hombre que había visto que Dios peleaba sus batallas, aquel hombre que había visto que le había cubierto su territorio y que nadie podía entrar, aquel hombre que conocía al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos, andaba buscando ayuda del amigo. Dejó de buscar al Dios que sabía buscar. Dice la palabra del Señor que llegó un vidente y le dijo, por cuanto no confiaste en Jehová, este pueblo no lo vas a vencer. Dice la palabra del Señor, mientras el vidente le hablaba, le recordó todo lo que Jehová había hecho por él. El pueblo de los tibios no era un pueblo numerosísimo, le dice, no era un pueblo grande. Y por cuanto confiaste en Jehová, Jehová te dio la victoria. Pero por cuanto buscaste la ayuda en el hombre, Jehová se va a apartar de ti. Y la guerra, la espada no se apartará de tu casa. Ese hombre terminó en la carne. Dejó de confiar en Dios. Dejó de confiar en Jehová. Así le pasa a muchos cristianos hoy en día. Nos pasa. Dejamos de confiar en Dios. Cuando Dios siempre nos ha dado la victoria. Amén, aleluya. Porque cuando nosotros pensamos que nadie nos ayuda, Dios extiende su mano poderosa delante de su pueblo, bendito Dios. Dios es el único que lo levanta,
que levanta la frente en alto, de aquel que le busca en espíritu, de aquel que aunque la lucha sea fuerte, Pablo dice de que es duro, la carne no quiere, la carne y el espíritu no se llevan entre sí, hay enemistad todo el tiempo en el espíritu. Cuando usted quiere orar, no puede orar, pero ahí está Jehová que lo está viendo. Hay mucho pueblo que la experiencia que tuvieron con Dios la adquirieron en el secreto, pero se han olvidado de Dios que les ayudó cuando atravesaron el desierto, Gloria a Dios. del Dios que los sacó cuando pasaron la enfermedad, del Dios que los defendió cuando la espada venía sobre ellos. Se olvidaron de ese Dios y se quedaron con la experiencia, se quedaron con un tipo de vida. Ir a la iglesia, nos gozamos, nos vamos, gloria a Dios. Dios quiere algo mejor para la iglesia. Pero vamos al Espíritu. Y en el Espíritu usted va a volver a aquellos tiempos cuando usted derramaba su alma delante de Dios, cuando usted alabado sea Rey sabía a quién adoraba, y usted venía delante de Dios y usted veía el milagro de parte del cielo. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que dejemos la experiencia, que entremos en el primer amor. Hace un rato nos predicaban, bendito Dios, los tibios, bendito Dios, el Señor lo vomitará. Esto no es por apariencia, esto no es porque vengamos, bendito Dios, a la iglesia, no. Esto es porque estamos en un constante seguimiento al Dios del cielo, una relación con aquel bendito Dios que demanda una ofrenda agradable delante de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de la mano poderosa de Dios. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 11 de Isaías, que el Señor le dice: ¿quién demanda de ustedes estos holocaustos? ¿Quién demanda de ustedes estas ofrendas? La gordura de los carneros, el humo de los inciensos me es abominable. Qué triste que el Señor nos diga que cuando nos venimos a buscar para tener una relación con Él, el Señor nos diga: no me gusta tu ofrenda, levántate de ahí, ve a darle un abrazo a la hermana que no le hablas. Levántate de ahí, ve a ayudarle al que tiene la necesidad. Luego te postras y ese va a ser una adoración genuina. Esa va a ser una ofrenda agradable delante de Dios. Una ofrenda que sea olor grato. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de Levíticos, que cuando el sacerdote hacía la ofrenda, que la gordura la apartaban y la quemaban y era olor grato delante de Dios. Señor, ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo? Sí, porque la carne la tenían que apartar y se era para el sacerdocio y se comían ellos la carne así, pero lo demás se tenía que quemar y la carne rociarla en el holocausto y en el sacrificio, y ese era olor grato delante de Dios. Señor, ¿cómo está la bendición? Y el Señor me recuerda el sueño que me había dado. Y había un varón haciendo un asador, una parrilla. Y el Señor me daba el entendimiento por misericordia que había que quemar esta carnita, bendito Dios. Aleluya. Que esta carne había que presentársela al Señor en el holocausto, en olor agradable al Dios del cielo. Pero cuando el Señor me dice esto, le digo: Señor, pero siéntese, a veces ayuno, Señor. A veces aguanto hambre hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando, Señor? Sí, pero es la manera que lo estás haciendo, que no, dice el Señor. Porque cuando terminas el ayuno, en vez de que tu semblante cambie para bien delante de Dios, al que no le habla lo ve más mal, bendito Dios. Aquel que le daba la punta de los dedos para decirle Dios le bendiga, ahora le das la vuelta. Entonces, ¿qué ayuno hiciste? Dice el Padre, bendito Dios. Es un ayuno que llega a la gloria de Dios. Es una oración, bendito Dios, que cuando te levantes te reconcilies con todo el mundo, hasta con el chucho que lo hagan a patada, bendito Dios, para que esa ofrenda sea recibida en los cielos, iglesia. Hay que levantarlo en el Espíritu, hay que dejar la carne, bendito Dios. Y entonces va a ser
holocausto agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6, en uno de sus versos, que nosotros ya morimos a la carne. Dice en uno de sus versos que el fin de la ley es Cristo Jesús. Por lo tanto, el que anda en Cristo Jesús anda en el Espíritu, y el que anda en la ley anda en la carne. Que el que anda en el Espíritu está vivo, y el que anda en la carne está muerto. ¿Cómo, Señor? Y el Señor me lleva, bendito Dios, a su palabra. Capítulo 11 de Juan, verso 19, dice en su palabra que llegó Jesús de Nazaret y le dicen: quiten esa piedra de ahí. Que ahorita van a venir los hermanos a orar a este lugar. Ahorita van a venir aquellos que danzaban y van a danzar en este lugar. Y le dice Marta: Señor, pero si ya ayer el Señor está muerto, ¿qué olor van a dar delante de Dios, Señor amado? Porque así estaba Lázaro metido en la cueva, porque estaba muerto. Dice la palabra que ya llovía. Así viene un cristiano cuando no anda en el Espíritu. Así llegamos delante de Dios cuando no nos levantamos y sometemos esta carne, bendito Dios. Olor agradable delante de Dios cuando estamos vivos. El rey Asa falló delante de Dios, pero aquel hombre dijo: yo soy astuto. Vámonos a esa palabra. Aleluya. Segunda de Crónicas, verso 16. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Dice la palabra de esta manera: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Aquel hombre ya andaba en la mera chuleta, mi madre. Se olvidó de Dios completamente. Aquel hombre que confiaba en el Dios del cielo. Aquel hombre que Dios le había dado victoria. Dice que no buscó a Jehová. Dice que fue a buscar a los médicos cuando se estaba muriendo. Sigue leyendo y dice que 2 años después aquel hombre murió. Pero como él se creía astuto, mi amado hermano. Miren lo que dice en el 14, desde el 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y le pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Aquel rey había preparado hasta su muerte, que cuando muriera que él hueliera, porque ya más de algunos habían desenterrado, bendito Dios, y ya sabía que llegarían cuando se morían. Pero como él andaba en la carne, él dijo: no, a mí no me va a pasar esto, yo me voy a preparar. Y le dijo a sus siervos, a todos los que están ahí: tráiganme a los mejores que estén ahí, que me hagan perfume, y cuando yo me muera me los echan para que huela. Así quiere hacer muchos cristianos hoy en día, bendito Dios. Así quieren andar pensando que huelemos bien rico y que me echo esta loción y me echo la otra, pero ya lleguemos delante de la presencia de Dios, bendito sea el Rey de Reyes. Esto es en el Espíritu, esto es cantar vivos para Cristo, vivo, bendito Dios. Y aquel alabado sea el Rey que pelea nuestra batalla, levantará su cabeza. Aquel alabado sea el Rey que sabe que no es porque no quiere, aquel alabado sea el Rey que sabe que es. No es porque usted en realidad ya no quiere de este evangelio, sino porque sí llegó la debilidad. Él lo va a levantar. Pero no finja delante de Dios que está vivo. No fijamos delante de Dios que huelemos a olor grato delante del cielo cuando lleguemos, bendito Dios. Eso es lo que quiere el Señor de la iglesia, que dejemos la experiencia, que dejemos lo que solíamos hacer. Alabado sea Cristo Jesús.
delante de Dios. Aquel hombre dijo: yo soy astuto, yo me voy a vender cuando me muera. ¿Cómo? En la carne no podemos agradar a Dios. En la carne no podemos, mas si ponemos nuestra confianza en el Dios del cielo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Rey de Reyes, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así venga lo que venga, mi amado hermano, si usted está con Cristo, no importa, Dios va a pelear la batalla. No, pero hermano, es que usted como ya le vino el cheque del estímulo, si ni el diezmo trajo, ¿y para qué quiere que le den? No, el Señor le puede proveer de todas maneras. Pero anda pensando como aquel grupo que estaban de Pablo, bendito Dios, que para qué iba a querer Pablo el dinero. No, déselo al Señor, si ya lo propuso en su corazón. Dice la palabra del Señor adelante en el verso 6, de que Pablo le dice a aquel pueblo: nadie dé por tristeza ni por necesidad. Todos den como propusieron en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que Dios quiere, que usted lo dé con alegría, con gozo. No se va a quedar usted enojado. Si sabe que Dios lo va a bendecir, si sabe que Dios va a abrir la ventana de los cielos y Él le va a dar, y si no hay problema, bendito Dios, usted ore como a la cruz. Aunque la idea no florezca, ni la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en la manada, aunque las ovejas sean quitadas de los corrales, yo oré al Dios del cielo, porque el que hace mi pie como de sierva, Él es el único que da la victoria a toda pena. Alabado sea el Rey, que quiere a la presencia de Dios. Y cuando usted vuelva a ese camino, bendito Dios, el Señor ya no va a tener que levantar a otro pueblo para darle celo a usted. Ya no va a tener que levantar al hermanito que se dormía en la silla y ahora él es el que danza y usted es el que está cabeceando. Bendito Dios, hágame un favor, usted es el que tiene al lado y dígale: ¿y tú a qué hueles? Dígale: alabado sea el Rey, en el nombre de Jesús. Levántese, iglesia, vamos a adorar al Rey, porque Cristo quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Esto no es por experiencia, esto no es por lo que me han contado, no. Ustedes están adorando, le dijo Jesús a la samaritana, lo que no conoce, pero llega el tiempo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Poderoso sea Jesús de Nazaret. Ese Cristo es el que usted adora, ese es el Cristo que usted le trae ofrenda en esta hora. Ese es el Dios que Pablo predicaba, bendito Dios. Aquel que no le mandaba hacer nada a nadie sin prepararle el camino. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo quedó ciego de haber tenido aquella experiencia con Jesús, que mandó a un profeta llamado Ananías a orar por él. Pero a mí me impacta esa palabra y yo voy a hablar las veces que el Señor me la ponga, porque dice la palabra que a Pablo le dijo que iba a llegar alguien a orar por él, y Ananías le dijo: ve a orar por aquel, porque aquel te está esperando. ¿Qué quiere decir? Que Dios no lo va a mandar a usted a las ciegas a ningún lado. Cuando Dios lo manda a las calles a predicar la palabra, es porque hay alguien que necesita una palabra. Bendito Dios. Si mire, mi amado hermano, poderoso Dios, dice la palabra del Señor que hasta los pies nos duelen cuando anunciamos la buena nueva de salvación. Bendito Dios, porque hay alguien allá afuera que necesita invocar a Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo lo invocarán si no han creído en Él? ¿Cómo creen si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien sea llamado a predicar? Poderoso Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. Imagínense nosotros echándonos perfume para no moler a la carne que andamos encima, y el Señor acerca hasta que los pies nos huelan. Bendito Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere, bendito Dios. Pablo exhorta a aquellos hombres y les dice: ustedes están equivocados. Aunque andemos según la carne, no militamos. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. En el verso 4, puede leerlo para que se goce un momento. 10, verso 4. Verso 3 en adelante, dice su palabra: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que Pablo le empieza a decir a aquel pueblo: ustedes dicen que yo ando en la carne porque les estoy pidiendo dinero. Yo no les estoy pidiendo dinero. Ustedes ya propusieron en su corazón darlo. Aunque yo ande en la carne, yo no milito según la carne, les decía Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque cuando Dios, nosotros entendemos que no es en la carne, que es en el espíritu, usted se va a enfrentar con lo que sea y Dios va a pelear. Tuvimos una experiencia hace unos meses con mi familia. Hablábamos con un varón. Este varón se perdió en el conocimiento. Dice la palabra en el verso 1 de Romanos que el Señor los entregó una mente reprobada, porque cuando tenían que glorificar a Dios no lo glorificaron. Muchas personas estudiaron tanto esta palabra, pero la estudiaron en la carne. Se la metieron tanto en la cabeza que se desviaron de lo que Dios quería. Se desviaron de lo que Dios en realidad quería, que era andar en el Espíritu. Pero el Espíritu, dice su palabra de Dios, de que el Espíritu que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que Dios es real. O sea que tenemos que entender, cuando nosotros nos metemos al Evangelio, que hay un Dios. Tenemos que entender, dice un proverbio, bendito Dios, de que el Señor le puede dar al hombre toda la sabiduría y el hombre puede saber dónde está lo más. Pero dice que Dios no lo va a dejar que le alcance. Salomón dijo unas palabras que yo me quedé algo quieto cuando la escuché. Dice la palabra de Dios que el hombre va a alcanzar completamente la sabiduría cuando de un asno nazca un hombre. O sea, nunca. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría para vivir este evangelio, para que nos presentemos un día delante de Él, pero no para que nos perdamos en ese conocimiento. Así han terminado muchos pastores, evangelistas, profetas, predicadores, de todo. Porque como se aprendieron esta palabra de pasta a pasta, ellos se suben a un lugar, ellos no tienen necesidad de andar pidiendo al Señor la revelación. Ellos se suben y ya saben cómo predicar, ya saben cómo hacer llorar a aquel, ya saben cómo ir a hablarle al otro, ya saben, experiencia. El Espíritu de Dios ya no está ahí, iglesia. Pero el Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu para poder discernir aquello que se anda moviendo en estos tiempos. Pablo le explicaba a aquellos varones, eso sí es cierto, hay de esa gente. Cuando leen en el verso 12 del 11, dice su palabra: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. En lo que ellos se glorían, en lo que aquellos andan diciendo que ellos son los grandes apóstoles, en eso que se glorían, cuando nos vean a nosotros, ellos van a saber que somos iguales, con la diferencia que esto es poder. Le dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 19, 20, si no me equivoco, dice su palabra que Pablo le dice: quiero ir a visitarlos a ustedes. Voy a ir, porque he oído que andan hombres envanecidos, se han envanecido con palabrería. Pero yo voy a ir porque yo quiero verlos. Pero yo no voy a ver las palabras que ellos hablan. Yo quiero ver el poder que dicen que tienen.
Porque el evangelio de Jesucristo, les decía Pablo, no es por palabra, es poder de Dios. Les decía Pablo que la iglesia, bendito Dios, quería conocer, porque así se ha levantado mucho, bendito Dios, que andan hablando del poder de Dios, andan haciendo manifestaciones, pero qué espíritu es el que está en ellos y el de Dios no es. Milagros, hermanos, prodigios de hombres fraudulentos. Dice el apóstol Judas de que estos hombres son soñadores, querellosos, que mancillan la carne para sacar beneficio de la gente. Un predicador con esa experiencia de predicar la palabra por tantos años, que el Espíritu de Dios ya no está en ellos, él viene y él puede discernir quién de ustedes puede dar una buena ofrenda. Y si usted anda dormido, mi amado hermano, dice en su palabra que aún los escogidos serán engañados. Aleluya. Dice en su palabra que estos hombres mancillan la carne. Dice en su palabra que ellos adulan la palabra de Dios. O sea, la maquillan. Se oye poder y se oye la gritadera y se oye todo, bendito Dios, pero no hay poder, es para ganar beneficio propio. Así hay muchas iglesias ahora en día que andan en la pura carne, bendito Dios. Pastores que se enojan cuando se les habla de esta manera, pero el Señor ha levantado un pueblo para predicar la verdad. Alabado sea Dios. Aquellos que se pelean entre ellos, porque uno se tira al otro y el otro al otro. Alabado sea Rey. Si la palabra dice, bendito Dios, aquellos que siguieron el camino de Caín, aquellos que se perdieron en la avaricia de Balaam, poderoso Dios, los que se han contaminado con la contradicción de Coré, ya andan en la carne, bendito Dios. Metieron todo eso a la iglesia, dejaron que Jezabel administre los altares. Está contaminada la iglesia de experiencia, no de poder, no de Espíritu de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere, que no vengamos a la iglesia solo a pasar un tiempo, que vengamos a ser llenos del Espíritu Santo cada día. Es triste, mi amado hermano, cuando venimos a la iglesia y no sentimos nada. ¿Y qué ha pasado? Les habrán echado pimienta en los ojos, dicen, y uno bien mirando para todos lados, que se andan viendo lo que no tenía que ver. Fue a ver qué es lo que está haciendo el líder, qué es lo que está haciendo el pastor, qué es lo que hace la hermana, qué es lo que hace la chepa, la Juana y de todo. El salmista David dijo algo bien hermoso y todos hablan, pero yo no había leído esa palabra, solo la había escuchado. Dice él que por poco deslizaron sus pies, por poco resbalaron sus pasos. Leamos esa palabra. Capítulo 73 de Salmos. Dice su palabra del verso 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ponga atención al verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Decía David que por andar viendo todo aquello de aquellas personas arrogantes, él casi resbalaba. Muchos en la iglesia, lastimosamente, no andamos en la carne por desobedientes, porque pecamos delante de Dios, porque hicimos algo que a Dios no le agradó.
Simplemente terminamos en la carne porque nos ponemos a ver la arrogancia del hermano, la altivez de la hermana. Empezamos a ver todo lo que dice David aquí. Empezaron a ver todo eso y les llegó el desánimo. Ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren hacer nada para Dios. Por andar viendo lo que no tenían que ver. Si cuando Dios nos manda que hay que ver al blanco perfecto que es Jesús, que hay que ver al autor y consumador de la fe, alabado sea el Rey, que aunque no le vemos, pero le sentimos, alabado sea el Rey, porque Él es el único que hay que ver, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice su palabra, no en el hermano, no en el pastor. Eso habían visto los hombres que estaban acusando a Pablo que andaba en la carne. Se pusieron a ver lo que no tenían que ver. Se desviaron. Dejaron de buscar a Dios. Y ahora, aunque quieran que su ofrenda llegue al cielo, no pasa. Porque se les ha olvidado hasta cómo orar. Se les olvidó cómo buscaban a Dios. Que se levantaban en la madrugada, se levantaban un rato a bañarse y no habían dormido toda la noche. Y 15 minutos se dormían y se levantaban como que habían pasado 10 días durmiendo. Bendito Dios. Ese es el poder de Dios. Gente que sintió esa presencia de Dios. Es tiempo que se levanten. Alabado sea el Rey. Ya no más excusas para Cristo. Dios quiere que la alabanza llegue al cielo. Dios quiere que la ofrenda que le traemos, bendito Dios, llegue al trono de los cielos. Que ya no andemos dando mal olor delante de la presencia de Dios. Nos dijeron hace un rato que a Dios le da vómito cuando nos mira, bendito Dios. Santo es su nombre. ¿Se imaginan que el Señor le da asco cuando nos mira y quiere vomitar? Y luego cuando le llegue el vómito de que le estamos haciendo un holocausto, el Señor le va, pero más vómito le da. No, tiene que ser un olor grato, iglesia. Lázaro dice la palabra que ya día, porque estaba muerto. Así huelen los cristianos cuando estamos muertos. Dios quiere que se levante la iglesia. Dios quiere que seamos ese sacrificio vivo que dijo Pablo en Romanos, bendito Dios. Que nosotros seamos un holocausto vivo, bendito Dios. Porque muchos se han perdido, muchos terminaron en la carne. Así le dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 3. Ay, Gálatas insensatos, les digo, ¿quién les ha enseñado a ustedes? Estoy maravillado de que se hayan alejado de aquel que los llamó a Jesucristo por seguir otro evangelio. Ese es el evangelio que anda siguiendo mucho allá sin el Espíritu Santo. El país, el mundo entero está lleno de iglesias sin el Espíritu de Dios. Está lleno de iglesias, mi amado hermano, que cuando uno llega, si usted ahí poquito busca de Dios, usted puede percibir aquello que se mueve que no es presencia de Dios. Pero una iglesia con un nombre que dice iglesia profética tiene que creer esta palabra, bendito Dios, y hay que atesorarla, y hay que escucharla, no hay que desecharla, como le díamos al principio, porque la palabra, bendito Dios, es la que da la fe para creer. Esta palabra es la única que lo va a mantener vivo, que lo va a mantener en el espíritu. Esta palabra es la única que va a hacer que nosotros huelamos rico delante de Dios, porque el día de Jesucristo se acerca. Dice Pablo en el verso 2 del 10: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos vienen como si anduviésemos según la carne. Esta palabra la dijo Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero Jesús ha dicho algo más hermoso y que hay que tener cuidado, porque Él viene pronto, iglesia. Él viene pronto y viene a juzgar a buenos y a malos. En aquel tiempo muchos le dirán al Señor, Señor, Señor. Esta palabra la oímos a cada momento. Y Él les va a decir: alejados de mí, hacedores de maldad.
No podemos llegar y querernos presentar porque vemos algo bonito. No, aquí me meto. Así llegaron los escribas allá delante de Juan. Y Juan, cuando los vio, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que Jesús nos dijera eso cuando venga. Nosotros haciendo cola ahí porque vamos para adentro, y el Señor nos dice: ¿y ustedes qué? Nunca recibí una fragancia de ustedes. Pablo le dijo eso a los corintios. Imagínense a Jesús más fuerte. Mas él dice de que nos va a librar de la ira que viene para esta tierra. Pero si nos hallamos en el libro, no es por la experiencia que tengamos, no es por los dones que Dios nos haya dado. Los discípulos llegaron allá donde Jesús: Señor, es cierto el poder que nos diste, Señor. Los demonios se sujetan, los enfermos son sanados, Señor. No se maravillen, maravíllense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero vivo, bendito Dios, vivo, alabado sea Rey. No se preocupe por lo que le va a pasar a esta carne. El Señor me hacía entender algo a través de ese asador que me mostró en el sueño, bendito Dios. Que no nos morimos, mi amado hermano, lo que el Señor nos ponga a hacer. Sentimos que esta carne no quiere. Pero cuando nosotros estamos delante de Dios, hay una paz en el corazón que en la carne no la podemos sentir. Que cuando usted le habla a Cristo, bendito Dios, y se le sale una lágrima por estos ojos, usted siente de que hay algo dentro de usted. Y siente una paz y un gozo que cuando usted se levanta hasta el sueño, quiere seguir ahí, bendito Dios. Así había mucha iglesia que buscaba a Dios. El Señor quiere que regresen, alabado sea Rey de Reyes. Que dejen lo que han aprendido en este país. Este país muchos se han pervertido, poderoso Dios. En el evangelio que vivían en sus países allá, corrían, alabado sea Rey, debajo del agua, del lodo, bendito Dios. Las vigilias hasta las 6 de la mañana. Ahora ya estamos cabeceando, bendito Dios, esperando que termine ya ese predicador gritó. No, hay que adorar al Rey, alabado sea el Rey de Reyes. Hay que levantarnos con poder, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto, iglesia. Él viene por una iglesia que anda en la carne, bendito Dios. Muchos pueblos se van a quedar cristianos, que dicen ser cristianos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, bendito Dios. Amén. Que nos ayude cada día, porque esta carne ciertamente no quiere nada de para arriba, solo para abajo, decía Pablo. No quiere, iglesia. Pero el Señor va a levantar a 2 que 3. Si no tienen fuerzas, el Señor ya lo empezó a hacer. A muchos que andábamos en la carne, el Señor ya nos puso a alguien al lado para darnos celo. Pero no celo para que salga corriendo de la iglesia, hermano, sino para que se levante y se acuerde quién era usted con Dios. El Señor le va a poner a alguien a la par, alabado sea Cristo, para que usted se levante de ese anonimato que anda ahorita. El Señor nos dijo una palabra bien poderosa: cuando el Señor te presenta, no es que lo andamos posteando en el Facebook, no es que nos anden viendo, poderoso Dios, es cuando el Señor quiere que ya te conozca el mundo. Él te va a levantar, pero para eso hay que poner de nuestra parte, poderoso Dios. Yo le agradezco al Señor todo lo que ha hecho en mi vida, porque Dios ha sido fiel conmigo. He pasado de todo, tal vez no como muchos, porque el proceso de cada quien es diferente, pero el Señor nos hace entender. Pero una de las cosas que yo le doy gracias a Dios que me ha hecho entender este evangelio, cómo hay que vivirlo, es poniéndome a alguien a la par, para que yo me dé cuenta que yo voy a seguir al Rey. Me ha puesto a alguien al lado para que me haga la vida imposible. Yo le doy gracias a Dios.
En un tiempo nos predicaron una palabra que yo me gocé tanto. Cuando ves a alguien que te hace estorbo en la iglesia, de que tú ves que no deja que tú fluyas y solo te anda ahí poniendo, úsalo como el árbol de sicomoro, nos dijeron, alabado sea Rey. Agarra impulso y sáltalo y demuéstrale que tú vas adelante, poderoso Dios. Para eso el Señor nos pone a alguien para que nos dé celo, iglesia, para que nosotros sintamos celo, pero no para que peleemos con Él, no para que salgamos corriendo, no, para que busquemos a Dios y que Dios sepa, bendito Dios, que nosotros sí todavía estamos dispuestos, porque si usted no está dispuesto, Él tiene otro pueblo, bendito Dios. Pero ahora por fe ese pueblo es usted y yo que estamos en este lugar, alabado sea Cristo de la gloria, poderoso Dios. Pablo soltaba, bendito Dios, a aquel pueblo y les hablaba. Ustedes ya lo decidieron, ya lo propusieron en su corazón, no cambien. Desde hace mucho tiempo usted propuso en su corazón entregarse a Cristo de una vez por todas. Y usted dijo, Señor, pues yo no vuelvo atrás, y lo cantamos a cada rato, bendito Dios. El evangelio no se detiene solo para predicar, y cantamos, pero no lo levantamos, poderoso Dios. Ya le prometimos al Señor que le vamos a dar este corazón, ya le prometimos que le vamos a dar nuestra carga, ya le prometimos que lo vamos a seguir hasta el día de nuestra muerte, poderoso Dios. No nos podemos echar para atrás como aquellos. Ya no querían darle a Pablo lo que habían prometido ya. Miren lo que le dice en el verso 22 del capítulo 8. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de Acaya, que está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Que ya no nos den celo a nosotros, sino que nosotros le vamos a dar celo, bendito Dios, a aquel que ya no quiere seguir adelante. Aquel que solo llega a criticar a la iglesia, bendito Dios, cuando usted la vea danzando en el espíritu, aquel se levante también y diga, no, yo quiero de eso. Aquel, alabado sea Dios, que se llega a dormir a la vigilia, diga, no, yo quiero de eso, bendito Dios. Yo quiero estar un día así, alabado sea Dios. Yo quiero, bendito Dios, estar despierto. Yo quiero estar vivo para Cristo. Yo quiero que mi alabanza sea olor grato delante de Dios. Vamos a servir nosotros de celo para otros. No que nos den celo a nosotros, porque si nos dan a nosotros, peligrosos salimos huyendo, mi amado hermano. Pablo tuvo que exhortar a aquel pueblo, porque ya lo habían propuesto en sus corazones, ya lo habían dedicado a Dios, y ya no querían. La ofrenda que nosotros le traemos al Señor es porque nosotros quisimos venir. Si no, se hubiera quedado viendo allá Pedro el Escamoso, nos dijeron ahí otra vez. No, eso miraba yo antes, pero yo como era tiempo de ver televisión, no sé usted, ¿verdad? Cuando mirábamos ese programa salían. Pero gracias a Dios de que Cristo nos rescató. Que de por sí, mi amado hermano, no es loco en el mundo. Yo me acuerdo que a mí no me duraba una televisión, yo la tiraba contra la pared porque estaba loco. Y le digo al Señor, yo ahora, Señor, si antes era loco. El ventilador cuando me enojaba lo agarraba y lo quebraba, y el siguiente día tenía que ir a comprar otro porque mucho calor. Señor, si era violento, la droga me había dejado loco, desquiciado. ¿No ve que a veces por rato se me traba la lengua? No es porque yo quiera hablar en lengua, no. Se me traba porque el cerebro se había parado. Desde 15 años usando droga, 20 años sin parar. Borracho, drogado.
marihuanado, metido en la prostitución, en la brujería, en todo eso que el diablo le ofrece al mundo allá afuera. Pero Dios nos rescató. Y si éramos locos en el mundo, ¿por qué no vamos a ser locos para Cristo? Pablo le decía, háganme un poquito más de esa locura, poderoso Dios. Eso es lo único que le pedía Pablo a la iglesia. Es lo único que le pedía. Porque él había entendido que él sí andaba en el Espíritu. Que la ofrenda que él hacía sí llegaba al trono de los cielos. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando nos presentemos a la iglesia, la ofrenda llegue olor grato delante de la presencia de Jesús. Eso es todo lo que el Señor pide de la iglesia. Yo le voy a pedir en esta hora que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Vamos a orarle al Señor y a darle gracias por este momento, bendito Dios. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor amado, esta hora, Dios, le entregamos, Padre eterno, este tiempo, poderoso Dios, creyendo, Padre amado, que usted ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Oh poderoso Dios, yo recibo esa palabra, Padre. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor eterno, poderoso, por hablar a mi vida, Padre. Porque si usted me habla, Dios, es porque algo mejor usted quiere. Es porque usted quiere, Señor amado, que nos entreguemos, poderoso Dios. Toque esos corazones, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, poderoso Dios. La gloria es suya, Padre. La alabanza le pertenece, Señor eterno. Toque esos corazones, Señor. Que volvamos al primer amor. Que volvamos, Padre eterno, a aquellos tiempos, Señor, cuando llorábamos delante de su presencia. Cuando nos entregábamos en cuerpo y alma, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tome control, Padre, de esta iglesia. Tome control, Señor amado, de mis hermanos, de cada uno de nosotros, poderoso Dios, porque queremos servirle, Señor. Queremos adorarle con un corazón constricto y humillado, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos todo, Padre. Amén, Señor, y amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mi amado hermano. Ha sido un privilegio compartir la palabra en esta hora. El Señor ha sido bueno con nuestras vidas, amén. Que el Señor les bendiga. Así el tiempo con quien le corresponde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, se lo bendiga, hermanos. Su nombre, todo lo que respire. Amén. Puede sentarse, hermanito. Ya vi que está despierto. Aleluya. Solo le estaba haciendo un examen. Amén. Bendito Dios. Qué bueno es Dios. Se van alistando mis hermanos, caballeros de locales, ¿verdad? Tenemos nuestra participación. Dimos este culto para mis hermanos, para sacar a nuestro Dios todos juntos, ¿verdad? Y queremos hacer nuestra participación. Aleluya. Para que ellos vayan pasando y al frente. Los locales de la iglesia, hermano. Bendito Dios. Dios bendiga, mi hermano, por ese precioso mensaje. ¿A cuánto Dios nos habló, hermano? Sé que es de sabio saber escuchar, ¿verdad? A veces nosotros, pero eso yo le llamo que es soberbia, altivez. Solo nos gusta que nos escuchen, hermano, y que nosotros somos los grandes predicadores. Aquí no hay grandes, hermano. El grande se llama Jesucristo. Amén. Así es que por eso nos gusta a nosotros traer hombres que nos hablen de la palabra del Señor, hermanos, porque necesitamos palabras, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y cada quien agarra su parte, así que vamos a ir bien bendecidos esta noche, amén. Bendito Dios, vamos a decir nuestros textos en esta hora con mis hermanos, bendito Dios, y vamos a empezar con nuestro hermano Camilo, bendito Dios.